6 largas redondas se cierran árboles ojo. Claro, izquierda 6 largas redondas se cierran árboles ojos. Pasar derecha menos teniendo poco sucia. Derecha se te menos teniendo poco sucia. Por izquierda se te va a ir menos stop. Y ojo, ojo 75, frena mucho. Derecha 3 más freno. Ojo, frena mucho. You can stop the time, you must know that you and I we will grow one someday. Don't ask me never again what for and where doing. You can stop the time, you must know that you and I we will grow one someday. Don't ask me never again what for and where doing. Tenemos aquí este espectacular Lotus Exit GT. Fran Cima, Antonio Palomino, del ACPA, dorsal 105. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes, José Antonio Suárez, el Rally de casa, el Príncipe de Asturias. Vuelves al Nacional para hacer aquí una carrera con el C2. ¿Qué tal? Bien, con las expectativas de siempre, correr al máximo, en los sitios que esté un poco delicado el asfalto, pues ir con más cuidado, pero bueno, como siempre, la misma mentalidad. Has probado en el checkdown el C2, cuéntanos qué tal va el coche. Bien, es un coche pues R2 también, rápido, tiene un poco más de potencia que el Fiesta. Bien, creo que mañana podemos pasárnoslo bien todos. Cuéntanos un poco las diferencias que puedas encontrar entre el C2 y el Fiesta, comparando chasis, motor y todo eso. A diferencia de agarre, no mucho, va mejor la suspensión del Fiesta que esta, y lo único, el otro tiene 20 caballos más, los de Citroën pues trabajarán un poco más que los de Ford, y nada, por lo demás todo igual, secuencial, frenan bien los dos, así que bien. Pues muchas gracias y mucha suerte para este rally. Gracias a ti. Some may call it a curse, a life like mine, but others, a blessing. It's certainly a lonely life, but a fulfilling one at best. It's my cross to bear, and I bear it gladly. Someone has to take a stand against evil. Why should it not be me? I've been left out alone like a damn criminal. I've been
Buenas tardes, Luca Betti, el Rally de Príncipe de Asturias. ¿Qué tal aquí en España correr por primera vez? Es un rally muy bueno, me gusta, no es fácil por cierto. Yo soy aquí para mi campeonato de Europa, ahora soy segundo, pero si yo voy a hacer un buen resultado aquí puedo también prender la leadership. Entonces yo miraré a el piloto que están haciendo realmente el campeonato. Después vamos a ver cómo es el ritmo de la carrera y miramos cómo hacer. El coche lo has probado en el shakedown, ¿qué tal? ¿Ha ido todo bien? Sí, para el momento es todo más o menos bueno y hay que arreglarlo muy bien porque aquí hay especiales con no mucho grip, pero ahora yo soy bastante satisfacto. Seguramente mañana está el momento de la verdad y vamos a ver si el trabajo está bien. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, chao.
Buenas tardes, Miguel Fuster, el Rally Príncipe de Asturias. Parece que estás rodando muy bien aquí, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que una primera etapa que hemos corrido muchísimo. Andábamos ahí con la pelea con Sergio, es una lástima, un pobre te ha roto. Y nada, a rezar y que aguante todo y poder hacer mañana una buena carrera. Porque esto mañana es otro rally totalmente distinto y más largo inclusive que hoy. O sea que concentrados a tope. Con respecto al año pasado que corrías con un Skoda que supuestamente parecía más apto para este terreno y sin embargo este año lo estás haciendo un poco mejor con el Porsche. ¿Qué tal lo has encontrado? Bueno, sigo pensando que el Skoda era más apto para este terreno, el coche que llevaba el año pasado. Lo único que bueno, el año pasado estaba más delicado, estaba mojado, había llovido por la noche y los primeros compases muy difíciles, luego rompimos y ya no optamos por la victoria. Con el Porsche me estoy sintiendo muy cómodo y estamos yendo muy rápido, muy bien. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.